ex embajador de Panamá ante la OEA, don Guillermo Willy Cochés. Don Willy Cochés, buenos días. El micrófono, señor Willy, por favor. Don Willy. Muy buenos días, amigos. Buen día, bienvenido. ¿No encuentra para prender el micrófono, Cochés? ¿Qué le pasa? No lo escuché. Ya lo puse. Ah, ya, ok, bueno. Óigame, Willy Cochés es un panameño, por eso quise decir que estuvo de embajador en la OEA, pero antes de ser embajador en la OEA y después de ser embajador en la OEA, es un panameño que ha cultivado muchas relaciones fuera de Panamá. Y ayer cuando Fred me preguntaba quién nos podría hablar sobre este cambio en Cancillería, digo, bueno, a lo mejor Cochés, porque Cochés a lo mejor ha recibido alguna información de esa diversidad de amigos que tiene fuera de Panamá. Don Willy Cochés, Gonzalo Lázaro, y compañero aquí de mesa, él está preocupado porque dice que cuál es la política exterior de Panamá. Pudiéramos comenzar por ahí. Willy Cochés se atrevería a definir, o se ha logrado definir, cuál es la política exterior de la administración Cortizo. Bueno, cuando tú ves el perfil del Twitter de la ex canciller Erika Moines, según ella es activista y progresista. Yo dudo que esa calificación de progresista que se vincula a Gustavo Preto, a Nicolás Maduro, a Evo Morales, a Gabriel Boric, a Daniel Ortega, etcétera, sea la política exterior de Panamá. Yo no creo que haya una política exterior y eso es lo que te voy a explicar a continuación, porque no hay una coherencia. Y creo que tú decías algo como motivo de las inundaciones en Colón, que no, como que no hay responsables. Un gobierno, al igual que ahora que viene el béisbol, vamos a hablar de béisbol, un equipo que quiere ganar tiene que actuar en conjunto. Los pitchers, los catchers, los outfielders, los infielders, con el manager, pero aquí como que no hay equipo. Y eso es lo que ocurre en situaciones como la de Colón y no se escapa la de la Cancillería. Yo te voy a usar un término de qué es la explicación de lo que le pasó a la canciller, que quizás nunca tú has oído, ni yo tampoco había oído hasta ayer, que me lo explicaron. Lo que le ocurrió a la canciller Moines fue, le dieron un arcallazo. ¿Habías oído esa palabra antes? Jamás. Bueno, ¿qué es el arcallazo? En el año 1959, cuando estaba la guerrilla cubana metida en Venezuela, causando todo tipo de problemas, el presidente Rómulo Betancourt, preocupado por esa presencia cubana, promovió una reunión de la OEA que precisamente se dio en Panamá en 1959. El canciller de Venezuela era Ignacio Luis Arcaya. ¿Qué ocurrió? Que en esa reunión de Panamá en el 59, cuando la OEA condenó la presencia de guerrillas cubanas en Venezuela, Venezuela se abstuvo. O sea, el canciller de Rómulo Betancourt, el proponente de la idea, se abstuvo. Cuando llegó a Venezuela le dieron un arcallazo. O sea que a Erika Moines, para usar el término coloquial, le dieron su arcallazo cuando se acabó la sesión de la OEA. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la motivación? Bueno, te voy a explicar. Vamos a hablar de algunos antecedentes. En un gobierno, creo que lo dijo ayer Ebrahim Afat, que decía que el problema de Erika Moines era que estaba opacando a su jefe, tomaba decisiones propias en un gobierno donde nadie toma decisiones. Ella hacía lo que le parecía correcto hacer de acuerdo a su ideología progresista. Se reunió con el canciller de Rusia, fue a visitar a China en medio de la guerra. Nadie se explicaba ese tipo de cosas, pero ella tomaba esas iniciativas, que el resto... Pero se comunicaba con Anthony Blinken también. Bueno, se comunicaba con Anthony Blinken y era de tomar acciones. Ahora te voy a poner un ejemplo muy clásico de lo que yo tengo. Pero Guillermo, es que hay algo que no entiendo. O sea, y que tiene que ver con que se haya reunido con Lavrov y que se haya reunido con la delegación de Ucrania en medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Bueno, O sea, no tiene nada de malo. Yo aplaudí esa decisión. Yo la aplaudí en su oportunidad porque creo que Panamá tiene que ser lo más amplio posible. Sin sobre todo si está embargo, buscando una silla, ¿no? Para el Consejo de Seguridad. lo que quiero decir es que Panamá, los ministros en Panamá son tan opacos que cuando alguien brilla, sobre todo a la luz del que manda en el país, aparentemente que es Gaby Carrizo, no se llevaba con Gaby Carrizo. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando se presenta la propuesta de Antigua y Barbuda en la OEA de cambiar el gobierno, la representación en la OEA del gobierno interino, de la farsa de gobierno interino de Juan Guaidó, por la representación de Nicolás Maduro, Panamá no se compromete. Y por supuesto que había intereses que hacían que Panamá votase con la propuesta de no sacar a Juan Guaidó de la representación de la OEA en Washington, donde está Gustavo Tarre, un gran demócrata cristiano a quien conozco perfectamente bien y con quien estaba en comunicación. Y resulta que desde los Estados Unidos, alguien muy vinculado con el grupo de los expresidentes del área, que tienen un grupo que siempre opina, llamó a un amigo cercano del presidente Cortizo, y este amigo le dijo: mira, el presidente no se mete en estos temas, pero déjame hablarle, porque Panamá tiene que votar absteniéndose para que no prospere el cambio de agenda para incluir la discusión del gobierno de Maduro o el gobierno de Guaidó. Y así fue. Y la respuesta fue: mira, ya el presidente lo sabe y ya dio instrucciones. Aparentemente, todo indica que esas instrucciones no fueron cumplidas. Por eso te traje el caso del Arcayazo. Esa fuente me indica que el presidente se molestó muchísimo por esa falta de respeto, de no acatar lo que él estaba pidiendo, sobre todo cuando él no pide nada. Él no se mete en esos temas, ni en muchos otros tampoco, y lo sabemos. Y eso fue lo que ocurrió. Y posteriormente la segunda decisión de no apoyar el informe, el apoyo de la OEA al informe de Naciones Unidas preparado por Michelle Bachelet como comisionada de derechos humanos, que estaba en discusión para una resolución que inclusive votó Chile, y Panamá se abstuvo de aprobarla, como si no existiera la violación de derechos humanos en Venezuela. Entonces, estas decisiones fueron las que ocurrieron. Pero ahí en Cancillería han estado pasando otras cosas, y creo que yo comenté contigo ayer, Edwin, con relación a la República Árabe Saharaui. Para los que no saben lo que significa esa república, entre comillas, es un grupo financiado por Argelia para hacerle la vida imposible a Marruecos, con el fin de hacer actos de terrorismo en Marruecos, etcétera. Son nómadas, no tienen territorio. Algunos dicen que son 20 países los que lo reconocen, otros dicen que son 50, pero no es un miembro de Naciones Unidas, porque carece de capital, carece de una serie de situaciones que no la visibilizan así. Sin embargo, Panamá... Que además esa relación con la República Árabe Saharaui, a propósito de hoy, 11 de octubre, es una herencia de la dictadura de Torrijos. Es una herencia de la dictadura de Torrijos, que por cierto hay que recordar hoy el 54 aniversario de ese nefasto hecho en contra de la democracia. Era muy mala, definitivamente, pero que marcó hitos muy negativos para nuestra historia. Entonces, ¿qué pasó con la saharaui? Bueno, ¿qué resulta? El que mete a la República Saharaui en Panamá es Felipe González, en ese tiempo apoyando al general Torrijos en su lucha de liberación por el canal, etcétera. Y el movimiento saharaui era un movimiento de liberación. Y posteriormente Felipe González se rompe con el Frente Saharaui, y Torrijos se quedó con eso, y hasta la fecha la tendencia marxista del PRD ha mantenido esa relación. Pero ¿en qué estoy yo ahora mismo? Con la información en la mano de que, producto de convenios con la República Árabe Saharaui, entre Panamá y esa república, entre comillas, se estaban metiendo en Panamá estudiantes becados por Panamá
en la Universidad de Chiriquí, probablemente en otras universidades. Yo pregunté a la Cancillería, a la ministra, sobre ese convenio y me dijeron que sí, que se había firmado en 2010, pero no me contestaron las otras preguntas como ocurre cuando uno pide información a través de la ley de transparencia. Así que he vuelto a preguntarle, ya mencionándole nombres de por lo menos 3 alumnos árabes saharauis que están en esa universidad, que quería saber quién paga esa beca, por qué están allá, será que los mandaron allá para que nadie se dé cuenta que están allá, etcétera. Y en eso estoy ahora mismo. Es preocupante porque ¿qué vienen a aprender? Sabrá Dios. ¿Qué le cuesta eso a Panamá? ¿Por qué le dan esas becas? Por supuesto que en espera de la respuesta de la canciller, ya que eso fue hace 3 o 4 días, tenemos que esperar que se asiente la nueva canciller, que por cierto, si bien tiene una hoja de servicio y una hoja profesional muy buena, su relación con la India para algunos es preocupante porque pareciera que trabajó en asuntos de seguridad y de inteligencia de la República de India. A ver, ex embajador, a mí me preocupa mucho que hayamos tenido ya 3 cancilleres, porque lo que deja entrever es que Panamá no tiene una política clara a nivel internacional. Entiendo lo de la OEA, cuando Juan Guaidó no pinta absolutamente nada. Y me parece además, si eso fue así, me parece además contradictorio con parte de la política que ha mostrado Laurentino Cortizo en medio de lo que ocurre en Venezuela, tratar de ser mediador Panamá, de acercarse, más allá de que formaba parte o no del Grupo de Lima y estaba ahí en veremos. La consulta es, ¿qué tanto daño le hace la imagen de Panamá que ya sea el tercer canciller en menos de 3 años? Le hace un daño muy grave, sobre todo porque no es una novedad que yo estoy diciendo ahora mismo. Siempre se dijo y se señaló, inclusive por miembros conspicuos del mismo PRD, que la canciller no podía ocupar ese cargo porque ella tiene la doble nacionalidad o tendría la doble nacionalidad. Eso lo dijo un miembro muy prominente de ese partido, creo que de apellido Escobar, que ella no podía ser canciller. Sin embargo, eso deja muy mala imagen, sobre todo después de las posiciones que tomó la canciller, por cierto, muy valientes, muy claras en términos del tema de los migrantes que están cruzando la frontera y que tanto daño nos está haciendo. Eso deja muy mala imagen a nuestro país. Interesante el tema, sobre todo esta parte del frente, este es el Frente Polisario, si mal no recuerdo, ¿no? El Frente Polisario de la República Árabe Saharaui. Que no haya explicación. Oye, mira, el día que entrevistemos a Yanaina Tehuani vamos a preguntarle eso, Gonzalo. ¿Por qué seguimos teniendo relación con la República Árabe Saharaui, que efectivamente es una herencia de la época de la dictadura de Torrijos y que lo maneja, el que maneja la relación con el Frente Saharaui es el secretario de Relaciones Internacionales del PRD. Héctor Alemán. Yo creo que debemos recordar que aquí hay una política, para contestar la pregunta de Gonzalo, una política exterior dual. Por ejemplo, cuando se dieron las elecciones en Venezuela, Panamá, igual que la mayoría de los países latinoamericanos, condenó la elección de Nicolás Maduro por la falta de libertades, por la falta de candidatos, por la prohibición de los partidos políticos, el exilio de candidatos, el encarcelamiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, al mismo momento que Panamá estaba uniéndose al coro de países que condenaron la elección en Venezuela estaba el secretario general del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González, en ese tiempo, y Héctor Alemán haciéndole coro y aplaudiendo las elecciones de Nicolás Maduro, tomándose fotografías, inclusive para decir aquí los que mandamos en política exterior somos nosotros, no es el presidente Cortizo. O sea, esa dualidad la conoce el mundo, no es nueva ni se da por la reunión última de la OEA, no.
Esa es una cosa que ya venía. Además, que por razones que desconozco, pero que como yo veo y a las figuras que estaban al lado de la canciller en las últimas semanas, me llamó la atención un señor de apellido Cooper, que es un miembro viejo del PRD, tengo entendido que es de la tendencia, y nunca en mis años que estuve en Cancillería, casi 4 años, lo vi. Ahora estaba muy pegado a la canciller, o sea que sí ha habido una influencia. Vuelvo y repito, aquello de activista y progresista. Nunca había oído eso en un ministro de Estado. Ah, no, pero Willy, usted se tiene que actualizar. Los progres existen, aquí tenemos uno, así que no, tranquilo. Pero a ver, no. Es que No nada, eso es normal no, en estos tiempos modernos. Sí, por supuesto, por Oiga, como supuesto. también hay que actualizar la información, Héctor Alemán ya no es secretario de Relaciones Internacionales del PRD. Ah, no, no sabía que ya lo habían cambiado. Ya no es. Ah, bueno, pero él no estuvo en la elección de Colombia. O Sí, sea, pero hace ya nada. no es. Acuérdense que hubo una serie de cambios en el PRD, ya no ocupa el cargo. Don Willy, hay un debate a lo interno de las redes sociales y no del partido ni del gobierno. Al menos no lo sabemos. Con respecto al tema de la OPS. Entonces, ayer empezaron a surgir algunas teorías conspirativas diciendo que el puesto de la canciller al final, o le cuesta a la canciller su puesto, el hecho de no haber hecho lo suficiente para que Panamá fuese o presidiera la OPS. ¿Usted cree que es así? ¿Que Moines tuvo la culpa de la falta de lobby de Panamá para que el candidato del país no llegase a dirigir la OPS? ¿O le parece que eso es pura carreta? Mira, yo que conozco bien la OPS porque la OPS está en Washington y como embajador me tocaba visitarla cada vez que iba el ministro de Salud de Panamá y cuando habían actividades allí. Los intereses de la OPS son muy particulares. Por ejemplo, la anterior presidenta o directora de la OPS era una del Caribe, porque el Caribe tiene 15 votos, algo que siempre yo cuestioné de que cuando se independizaron todas estas islas del Imperio Británico, a cada una, 60.000 habitantes, 80.000 habitantes, 90.000 habitantes, le dieran un voto. Creo que debieron haber hecho un voto para todo el Caribe, pero bueno, no fue así. Y ellos tienen un gran poder de 14, 15 votos en la OEA. Por eso fue que la anterior candidata pudo obtener el triunfo. Yo creo que Brasil contaba con mucho más recursos que Panamá para obtener esa posición, que no es una posición poderosa, es una organización con mucha burocracia y que tiene incidencia en toda América Latina. No creo que, puede ser que la canciller no gustase o no le gustase el perfil del doctor Camilo Alén, no lo voy a saber yo, pero sí hay una serie de situaciones que indican que la canciller no tenía una buena relación con el vicepresidente Carrizo, pero no es una cosa nueva, es algo anterior. Inclusive en lo que está ocurriendo desde ayer, desde la semana pasada, con la investigación de la prensa, con el vicepresidente Carrizo y las personas vinculadas con él, en el domingo, en el knockout de la prensa, Rolando Rodríguez sugiere que tiene una fuente dentro del gobierno. Hay quienes dicen que esa fuente dentro del gobierno era la canciller de la que estaba pasando la información en contra. No, eso creo que es eso es parte de la campaña que le tenían montada a la canciller por parte, como yo lo dije la semana pasada, a lo interno del PRD y a lo interno del órgano ejecutivo. Eso es parte de esa campaña. Sí, yo verdaderamente creo no me suena. Bueno, son comentarios que se hacen. Yo sí conocí a la canciller en una oportunidad, me atendió ella con la viceministra de entonces, Daira Carrizo, hoy directora de sujetos no financieros, de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, y me pareció una persona bastante amplia, pero vuelvo y repito, últimamente he estado en el tema de la República Árabe Saharaui y las respuestas que me han dado no son las más adecuadas, me están desviando, como siempre ocurre. Por ejemplo, el ministro Pino, a quien también le presenté solicitud de información
sobre los militares o los comisionados que están jubilados en una cantidad superior a los 2.500 balboas que nos pagan a todos los panameños como máximo de la Caja de Seguro Social, se negó a darme esa información diciendo que esa información era confidencial. Así que he vuelto a pedirle mayor información y le presenté una queja ante la Autoridad Nacional de Transparencia de la Gestión Pública. Yo concluyo este tema con este tiempo que nos ha dado Willy Cochés con sus comentarios e informaciones que nos ha compartido, lo cual agradezco. Dice Gonzalo que ¿cuál es la política exterior cuando se han tenido 3 ministros en menos de 4 años? A mí ese comentario me genera sentimientos encontrados, porque si la política exterior, y Willy Cochés debe saber de esto, si la política exterior estuviera claramente diseñada, como decimos en el librito, tú puedes tener un canciller por mes, pero la política es una sola. De acuerdo. La política es una sola. Los gringos ganan los republicanos, ganan los demócratas, pero en materia de política exterior son invariables. Los mexicanos, igual. O sea, los países serios son invariables independientemente de qué partido gana o independientemente de quién es el canciller. Incluiste equivocadamente a México, Edwin. ¿Cómo? Incluiste equivocadamente a México. No, pero México en política exterior es invariable, para mi gusto. López Obrador ha cambiado totalmente la política exterior de... Bueno, porque es el que ha variado, el que ha variado de él en la alternancia PAN-PRI, efectivamente. Pero cuidado, que México juega duro en la región. Es un jugador duro, fuerte. Y ahora con López Obrador ha recuperado parte de esa fortaleza que había perdido en la región. Pero se proyectan como países con una fortaleza en política exterior. Panamá tiene la desgracia de que no solamente, además de cambiar de gobierno cada 5 años, como lo debe ser en función de la democracia, tiene la desgracia de que cada 5 años cambia política de todo, exterior, financiera, de todo tipo de política cambia cada 5 años. Y cambia, ninguna continuidad. Y cambia en función del ministro de turno. Fíjese. Sí. Logran sacar a Mauricio Claver Carone del BID. Y uno de los nombres que está sonando para reemplazarlo es Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica. Dígame usted, y no digo que Laura Chinchilla no tenga la capacidad, me imagino que la debe tener, supongo. Pero dígame usted si no hay un grupo de panameños que pudieran ocupar ese cargo. Dígame si no hay, con un país con un centro bancario, un país con toda una historia en modelo de relación con los Estados Unidos, un país que tiene una fortaleza muy particular. ¿Por qué Panamá definitivamente, nunca es considerado? ¿Por qué Panamá sí, o un nombre panameño nunca es considerado? Bueno, pero me voy a... No nos ven como un país serio. Edwin, no nos ven como un país serio porque fuimos uno de los pocos que votó a favor de Claver Carone, a favor de una política equivocada de Donald Trump de imponer un candidato norteamericano en una posición que históricamente no puede optar un candidato norteamericano. Era de América Latina. Y Panamá se plegó sin ninguna explicación a esa posición trumpista de querer apoderarse del Banco Interamericano de Desarrollo. Claro, pero don Willy, entonces viene a... Pero a ver, es que Panamá, ese es el problema de no tener una política internacional definida. ¿Qué pasa si Panamá le hubiese dado el voto al candidato de Argentina? No, bueno, es que está apoyando entonces a la dictadura argentina y al socialismo. No, a ver, hay que ser claro. El No, tema de la acuerdo, OEA, pero no se buscó un consenso de América no se buscó Latina. exactamente, no se buscó pero es que la realidad en este momento, por ejemplo, si vamos a escoger al BID, es que América Latina está con el péndulo a la izquierda. No, yo creo que América Latina está totalmente dividida entre sí, por eso pierde su poderío, su fuerza, su cohesión. Todos estamos divididos. Aquí tú no puedes decir que la izquierda es igual. Tú no puedes comparar a Daniel Ortega con Andrés López Obrador, por más de izquierda que sean los dos, porque uno es un dictador totalmente y el otro es un pichón de dictador. Digo, son situaciones diferentes. Yo sí creo, como dice Edwin, que nosotros carecemos de una política exterior.
podríamos nosotros estar presentando un candidato y promoviéndose. Pero mira lo que acaba de pasar con Camilo Alain, que se acusa a la canciller que no la estaba apoyando. Entonces, porque el problema aquí es lo que tú decías desde el principio del programa. No hay una cohesión gubernamental, no hay un equipo, no juegan como equipo, juegan a cada uno a sus intereses. Y quizás la canciller, por tratar de brillar más en un lugar donde nadie está brillando, es que le han dicho, hey, hey, para eso, ¿eh? Y adiós, afuera. Vale, el hacha, por brillar mucho. Está bien. Bueno, recuerda la palabra, arcayazo. Así que le han dado un Ni arcayazo. Gonzalo la sabía. No, yo no lo sabía. Ni No lo Gonzalo sabía. de Venezuela la sabía. Bueno, Está yo no bien. la sabía sino hasta ayer, te quiero La decir. registro, arcayazo. Bueno, y te quiero decir que acaba de cumplirse el aniversario número 100 del nacimiento de Ignacio Luis Arcaya. ¿Y sabes quiénes lo celebraron? La delegación cubana, porque claro, él no quiso condenar a Cuba y por eso los cubanos lo tienen como un héroe. Pero eso fue lo que ocurrió en 1959. 8 en punto de la mañana. Don Willy Gochet, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Edwin. Saludos. Melissa.